Bien, aquí tenemos tres ejemplos de paso de parámetros por valor. Iniciamos con un programa que calcula el volumen de un cilindro utilizando dos funciones, una llamada volumen cilindro y la otra llamada pausa. Tenemos entonces que estamos declarando los dos prototipos de las funciones. Volumen cilindro que retorna un float o de punto decimal y con dos parámetros formales de tipo float, radio y altura. Y la conocida ya por nosotros función llamada pausa, que no retorna ningún valor y que no tiene ningún parámetro entre paréntesis. Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí para invocar a la función? Bueno, primero tenemos el menú, que es lo más adecuado para pues, que el programa sea más presentable. Agregarle un menú. En este caso tiene dos opciones. La número 1 que es volumen cilindro y la número 2 que es salir. El 0, perdón, con un 0 no salimos. Entonces dice al usuario elige una opción, este la elige, hay un switch que toma o evalúa la opción y en caso de que el usuario haya elegido la opción 1 del menú, nos vamos entonces a esta parte del switch, que es caso 1. ¿Qué hace entonces el programa? Bueno, pide que el usuario introduzca un radio y enseguida que introduzca una altura, ya es que es un cilindro. Recuerden que es área de la base por altura. Entonces, aquí invocamos a la función volumen cilindro pasando los dos parámetros reales, radio y altura. La función volumen cilindro aparece aquí en su definición. Este es entonces el encabezado de la función y este es el cuerpo de la función. ¿Qué hace la función? Bueno, una vez que recibe los parámetros reales capturados por el usuario al invocar la función, esta recibe sus parámetros formales, radio y altura, de tipo float, y le pasa una copia al cuerpo de la función. Esta toma el control realizando la tarea que es calcular el volumen del cilindro, que es pi por radio al cuadrado por altura. Una vez que ya tiene ese resultado, lo retorna a la parte del programa donde fue invocada, que es esta sentencia. Aquí la tenemos. Una vez que que retorna el resultado desde la función, se guarda en bolsil y ya podemos imprimir entonces el volumen del cilindro en esta sentencia. Ese es entonces el caso del programa para calcular el volumen del cilindro con funciones con paso de parámetros por valor. Ahora pasemos al caso del volumen del cono. Tenemos aquí, de manera similar al programa que calculó el volumen del cilindro, dos prototipos. El primero es volumen cono, que retorna un float o decimal y que contiene los parámetros formales, radio y altura de tipo float. Y la ya conocida función pausa, que no retorna ningún valor. Bien, entonces, de manera similar al programa del cilindro, del volumen del cilindro, vamos al volumen del cono que tiene un menú, en cuya primera opción se calcula, el usuario elige volumen del cono y en la segunda opción elige salir del programa, que es un 0. Entonces, suponiendo que el usuario capturó la opción 1, switch evalúa que es la 1, se va al caso 1 y entonces le pide al usuario que introduzca el radio y que introduzca la altura del cono.
Entonces, ya teniendo estos dos parámetros llamados reales, la función es invocada, volumen cono, pasando de dichos valores de los parámetros, radio y altura. Entonces, es invocada la función volumen cono. Aquí tenemos el encabezado de la función volumen cono, que recibe esos dos parámetros reales en sus dos parámetros formales correspondientes, radio y altura. Esta a su vez le pasa una copia al cuerpo de la función, tomando ese el control del programa, realizando la tarea que es calcular el volumen del cono, que es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. O sea, un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Una vez que hizo este cálculo, lo retorna. Aquí tenemos la directiva return. ¿A dónde? A la parte del programa donde fue invocada, que es aquí, en esta sentencia. Este resultado se guarda en bol sil. Aquí, bueno, aquí un arrocito es bol cono. Y ya podemos imprimir entonces el volumen del cono. ¿Sí? Continuando con nuestra explicación de ejemplos, tenemos ahora el cálculo del volumen de esfera. Tenemos también que declarar dos prototipos: volumen esfera, que retorna un float o decimal, y con solamente un parámetro formal que es radio, ya que la esfera nada más requiere del radio para poder hacer el cálculo de su volumen. Y ya la conocida ya función pausa. Bien, entonces tenemos un menú similar a los anteriores, que es la primera opción, volumen esfera, y la segunda opción, que es un cero para salir. Suponiendo que el usuario eligió la opción 1, que es volumen esfera, entonces esta opción es evaluada por switch, y si es el caso 1, o sea, la elección del 1 en el menú, se va a esta parte del switch, que es este case, y entonces le pide al usuario que introduzca el radio de la esfera. Este usuario captura un valor para el radio, y entonces ya podemos invocar a la función esfera, volumen esfera, pasándole el parámetro real llamado radio. La función volumen esfera recibe en su parámetro formal dicho valor y le pasa entonces una copia al cuerpo del programa de la función, y esta que hace, pues su tarea, que es calcular el volumen de la esfera, que es pi por radio al cubo por 4 sobre 3, o sea, 4 tercios de pi por radio al cubo. Y entonces ya una vez calculado este volumen de nuestra esfera, podemos entonces ya, más bien la función le pasa el control ahora a la parte del programa donde fue invocada, que es esta parte, como ya comentábamos. El resultado se guarda entonces en bol esfera. Ya podemos imprimir entonces el volumen de la esfera. Y entonces es la explicación de los tres casos que estamos considerando para la evaluación de esta semana en su primera actividad.